para variables continuas. Tenemos el siguiente ejercicio, vamos a leerlo. Fabricante de cámaras recibe envíos de 3600 lentes varias veces por semana. Se desea diseñar un plan de muestreo para muestras aleatorias de cada envío al medir el grosor y determinar si debe aceptarse o rechazarse el lote. Medir las 3600 lentes sería muy costoso y consumiría mucho tiempo. Se considera que una lente es defectuosa si mide más de 0.415 pulgadas de grueso, que es el límite de especificación superior, LES, o menos de 0.395 pulgadas, que es el límite de especificación inferior, o LEI. La gerencia de calidad menciona que en el contrato con el proveedor se ha definido una QL de 2% y un LTPD de 6%. Estimar la curva de operación y el plan de muestreo. Esta es la primera parte del problema. Tenemos que definir un plan de muestreo, establecer de las 3600 lentes que están llegando, cuántas se tendría que muestrear y definir precisamente un parámetro de control. En una segunda parte de este ejercicio se va a desarrollar un muestreo. Sin embargo, vamos primero a desarrollar la primera parte del muestreo, la primera parte del plan de muestreo. Tenemos datos específicos, el número de elementos de cada muestra, 3600, los límites de especificación superior e inferior en pulgadas, aquí están los datos, y tenemos el AQL y el LTPD que bueno, ya habíamos explicado y está desarrollado en su carpeta de Dropbox. Este ejercicio está también desarrollado en su PowerPoint, ahí lo pueden checar y verificar. Vamos a desarrollar entonces este ejercicio. Vamos a ir a estas graphics, control estadístico de proceso, muestreos de aceptación, atributos o variables, en este caso son variables, y nos piden algunos datos. Plano C, la curva de operación, esta palomera en automático, lo dejamos, el AQL y el LTPD. Esos son, el AQL es el nivel de calidad aceptable y el LTPD es el porcentaje defectuoso tolerable. Por default aparecen estos valores, 0.5 y 1. Sin embargo, si regresamos a nuestro problema que habíamos mencionado hace un instante, hay datos específicos del LTPD y AQL. Aquí está. El AQL es de 2% y el LTPD es de un 6%. Esos valores vamos a ponerlos en estas graphics. AQL 2%, LTPD 6%. Son valores que están en el problema. El tamaño del lote por default aparece 1000. Sin embargo, en nuestro problema, si checamos, menciona que son 3600 lentes. Aquí está, 3600 lentes. Vamos a colocar ese dato en nuestro problema, 3600 como tamaño del lote. Ponemos 3600. El alfa y el beta los vamos a dejar como están default, 5% el riesgo del productor, 10% el riesgo del comprador. Le vamos a dar sigma, que es la desviación estándar. Vamos a hacer que seleccionar que se estime el valor con la muestra. No es un valor conocido, no nos están dando el valor de desviación estándar, sino se va a calcular internamente. Le damos aquí la opción de usar estimado de muestra. Le vamos a dar a aceptar. Nos pide, seleccionamos el resumen de tablas, la curva de operación, le damos a aceptar y obtenemos la curva de operación y algunos datos específicos. Vamos a leerlo. Muestreo de aceptación por variables, tamaño de lote 3600, lo que ya habíamos definido como dato del problema. El alfa y el beta, el riesgo del comprador y el productor, 5 y 10% respectivamente. Y lo que estamos definiendo como resultado 89 es el valor de n. ¿Cuántas lentes vamos a evaluar de cada lote para el muestreo? Nos están llegando 3600 lentes por lote. Sin embargo, el plan de muestreo generado nos dice que tenemos que evaluar 89 de esas 3600 y establecer si de esa manera se cubre, o se puede o no se puede aceptar el lote. La distancia crítica K, este valor es muy importante, lo vamos a usar en la segunda parte del ejercicio para poder aceptar o rechazar un lote. De hecho, si se dan cuenta, aquí aparece la curva de operación. Antes de pasar a ello, vamos a seleccionar el texto que aparece en el Stat Advisor.
Le ponemos control C, copiar, en un Word simplemente lo pegamos y van a ser las conclusiones precisamente generadas a través de esta graphics. Leemos. Dice, este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, se ha generado un plan de muestreo basado en los riesgos deseados del comprador y vendedor. El plan establece que se deben muestrear 89 artículos de cada lote de 3.600. Cada uno de los artículos es medido y el lote se acepta sin más inspección si la medida muestreal es al menos 1.77329 desviaciones estándar alejada de los límites de especificación. Usando tal plan, un lote contiene 2% de artículos defectuosos será rechazado solamente 4.95% de las veces, mientras que un lote que contiene 6% de artículos defectuosos será aceptado solo 9.93% de las veces. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección al 100% y todos los artículos malos son reemplazados por buenos, el porcentaje de defectos promedio no será mayor a 2.16%. Lo que nos interesa sobre todo es el valor que nos generó de n, el número de artículos que se tienen que evaluar en cada lote, 89, y la distancia k, 1.77. Tenemos aquí la curva de operación, correcto. Aquí incluso si se fijan aparece el valor de n, número de artículos de cada lote, y el valor de k como distancia crítica. Esta es la primera parte del problema solucionado. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del problema. Se desarrolla un muestreo. Recordemos que el dato que nos dio en estas gráficas hace un instante fue evaluar 89 lentes de las 3600. Entonces ya se llegó un lote, se evaluaron estas 89 y se obtuvieron datos de grosor, que es precisamente la variable que se está evaluando. En el problema que estamos desarrollando se desarrolló un plan de muestreo, 89 muestras, aquí están en tabla, y en cada muestra, se evalúa un grosor, ¿ok? Y se está preguntando si se acepta o se rechaza el lote. ¿De qué va a depender si se acepta o se rechaza el lote? De dos parámetros. Uno, de los límites de especificación, aquí están mencionados, .395, el inferior y el superior 0.415 pulgadas, y del valor de K, que hace rato obtuvimos de 1.77. ¿Cómo se va a solucionar esto? Bueno, para esto tenemos que generar un archivo nuevo. Podemos cerrar el que habíamos generado. Le decimos que sí. Hay que recordar este valor. Lo voy a anotar aquí para que podamos usarlo más adelante. 1.77 329 es el valor de K. Le voy a decir que deseo eliminar esta tabla y generamos una tabla vacía en esta graphics. ¿Qué vamos a vaciar en esta tabla? Bueno, yo ya interpreté los datos que nos generó la tabla de muestreo. Ojo, esto es lo que se realizó a nivel de las 89 muestreos que se realizaron, que fue el valor de n que obtuvimos en la primera parte del problema. Aquí ya organicé estos valores que se generaron, estas 89 lentes y el grosor. ¿Ok? Estos datos son exactamente estos. Esto está en una tabla. En la primera columna está la muestra del 1 al 89 y el valor obtenido de grosor. ¿Cómo resolvemos esta segunda parte? Para saber si este lote que estamos evaluando, no evaluamos los 3600 elementos, únicamente 89, y queremos saber si lo aceptamos o lo rechazamos de acuerdo al plan de muestreo propuesto. Para esto vamos a usar el siguiente camino en esta graphics: control estadístico del proceso, análisis de capacidad, variables y valores individuales. ¿Cuáles son los valores que vamos a meter? El grosor. Vamos a hacerlo. Nos vamos a esta graphics, control estadístico del proceso, análisis de capacidad, aquí está, variables y valores individuales, ¿correcto? Ok. Lo primero que tenemos que hacer, y se me había olvidado, es que hay que colocar la tabla. No habíamos metido la tabla. Vamos a colocar los valores de la tabla antes de darle enter a esta graphics. Selecciono la tabla que incluye los 89 valores de grosor, control C. Ahora sí me voy a esta graphics, le pongo control P, a pegar, correcto, y le damos el nombre dando doble clic en columna, y esto va a ser grosor. Lo escribimos, grosor,
seleccionamos. Ahora sí, control estadístico de proceso, análisis de capacidad, variables individuales. Vamos a seleccionar la columna grosor, correcto. Aquí tenemos los límites de especificaciones. Tenemos que meter los tres límites, el superior, el inferior y el nominal. Hay un pequeño problema. Si checamos la redacción del texto de nuestro problema, nos menciona el límite superior y el inferior, 0.415 como superior y el inferior de 0.395 pulgadas. No nos da el nominal, el del centro, pero lo podemos obtener. El valor nominal, vamos a calcularlo, será igual al límite de especificación superior, 0.415 más 0.395, la suma de los dos límites, y esto hay que dividirlo entre 2. El valor central es precisamente el valor nominal, 0.405. Entonces voy a escribirlo por aquí. 0.405 sería el valor nominal, el superior, el valor del límite de especificación superior, 0.415, el inferior 0.395. Estos valores los vamos a usar en estas graphics, por eso es importante tenerlos. Aquí está el inferior, 0.395, el nominal, que ya lo acabamos de calcular, que fue 0.405, y el superior 0.415. Seleccionamos, ya quedamos la columna de grosor, los límites nominal, superior e inferior, le damos a aceptar, seleccionamos la distribución normal que se selecciona automáticamente, incluimos los conceptos de capacidad de largo y corto plazo, transformación de datos ninguna, umbral ninguno, y el límite de 6 sigma, que si recordamos tiene que ver precisamente con la definición de capacidad de proceso, se queda en 6. Le damos a aceptar. Nos genera el resumen de tablas y el gráfico de capacidad de proceso. Vamos a aceptar ambos. Tenemos el gráfico de capacidad de proceso y el valor que nos interesa sobre todo es el valor de la K. Aquí está, 0.50. De este lado nos genera 0.49, aquí lo redondea a menos 0.50. ¿Cómo sabemos si vamos a aceptar o no este lote? Vamos a comparar el valor absoluto de la K, o sea, el valor positivo, dio negativo aquí, pero bueno, tomamos como si fuese positivo, nos dio 0.5, y lo comparamos con el valor que habíamos obtenido anteriormente, ojo, en la K cuando hicimos nuestro plan de muestreo, que si recordamos era 1.77. Si se da cuenta, el valor de K nos está dando inferior a la K del plan de muestreo. La K del plan de muestreo, la primera parte del problema, fue de 1.77. Es cuando obtuvimos el número de lentes que íbamos a muestrear, ¿correcto? La K es de 1.77 y la K de nuestro lote nos dio inferior en su valor absoluto. 0.5 es inferior a 1.77. Por lo tanto, al ser inferior, significa que el lote se rechaza. El lote que recibimos no cumple con las especificaciones que nos está dando este plan de muestreo. Tenemos la solución a nuestro problema. Se nos está preguntando determinar si se acepta o se rechaza el lote, dado que la K de este sistema de muestreo fue inferior a la K de nuestro plan de muestreo, se rechaza el lote. Si hubiera sido superior, se hubiera aceptado el lote. Esta es la resolución de este ejercicio de variables, planes de muestreo con variables continuas o simplemente variables. En este caso lo que se está evaluando es el grueso de una lente. Ok, repito, este ejemplo está en su presentación de PowerPoint, lo pueden checar también con detalle. Gracias.